En principio es bueno destacar que el 98%, y este dato es muy importante y siempre lo repetimos, el 98% de las protestas en Venezuela son de carácter pacífico. Eh, y ese otro 2% que no es pacífico se convierte en violento principalmente cuando los cuerpos de seguridad intentan impedir o obstaculizar las protestas como tal. Entonces, en este sentido, las protestas, digamos, pacíficas son las que tienen, sin duda alguna, obviamente, luego de una recurrencia o una frecuencia bastante alta por los diferentes actores, son las que tienen respuesta. Las protestas violentas, por lo general, no obtienen respuesta inmediata. Lo que se observa en el contexto de la violencia en las protestas es un accionar, digamos, violento por parte de los cuerpos de seguridad, que ya hemos denunciado en muchas oportunidades, sobre todo cuando en el caso de la represión a protestas pacíficas. Ahora, en el marco de estos porcentajes que se están manejando, en comparación al año 2012, ¿cómo se proyecta el año 2013 en materia de protestas, ya teniendo en consideración los primeros 4 meses del año? Nosotros desde el 2010 hemos visto un incremento sustancial en lo que es la protesta social en Venezuela. Para que tengan una idea, en 2010 ocurrieron alrededor de 3.000 protestas, en 2011 5.000 protestas, 5.300, es decir, un incremento de 70%, del 2010 al 2011 70%, en el 2012 se mantuvo sobre los 5.000, en 2013 vemos que la tendencia es similar. No vemos elementos que nos permitan inferir que la protesta, sobre todo la protesta social, va a disminuir. La tendencia sigue siendo alta. Las condiciones políticas del país, que sabemos son bastante complejas, van a incidir o inciden directamente sobre la protesta. Las condiciones económicas inciden sobre la protesta. En este sentido, el 2013 va a ser un año bastante conflictivo, según los estudios que hemos realizado. Algo importante es que en 2012 observamos que la represión de las protestas disminuyó bastante. Ya en 2013, lamentablemente, hemos observado cómo el Estado venezolano ha tenido como, característica fundamental la represión a protestas pacíficas. Incluso posterior al 14 de abril, observamos cómo protestas pacíficas como cacerolazos fueron, digamos, reprimidas por efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Cuáles son los estados? Pues, ¿cuáles son los estados en nuestro país? ¿Cuáles son los estados que tienen mayor índice en materia de protestas, si los han logrado sectorizar? Sí, claro. El estado Bolívar es el principal estado donde se protesta en Venezuela. Tenemos al estado Bolívar, el estado Zulia, a la región capital y el estado Anzoátegui como los estados donde se presenta la mayor frecuencia de protestas. El estado Bolívar, sin duda alguna, por todo el tema de las industrias básicas, en la región capital, por darles un ejemplo, en todo el tema de los empleados. Hay que recordar que en la región capital están los principales centros de poder, los ministerios, por ejemplo. Entonces, allí vemos bastante acciones de protesta, sobre todo concentraciones y cierres de calles. Entonces, es importante tu pregunta, porque esto refleja cómo los venezolanos protestan en diferentes estados que tienen en gran medida diferentes gestiones. Es decir, podemos ver protestas en el estado Miranda, como podemos ver protestas en el estado Zulia, aunque sus dirigentes o sus gobernadores tengan tendencias políticas diferentes. Esto se destaca porque los venezolanos salen a protestar, a exigir derechos independientemente de quién está, al frente de una gestión. El Estado en ese momento. Sin embargo, Marco, pues acá después del 14 de abril en el estado Carabobo se vio algunas protestas que no se vieron pacíficas, ¿no? Donde trancaron pues principales arterias vial acá en el estado, precisamente en la ciudad de Valencia, donde una mayoría pues de protestantes allí en contra de las elecciones pues estuvieron cerrando las vías, destruyeron algunas un patrimonio público que estaba dentro de la ciudad y bueno, y de alguna manera pues allí la Guardia Nacional sirvió para tener el control de la seguridad pública, es decir, esta forma de manifestaciones, de quema de caucho, de quema de árboles, de sacar rocas de la montaña, son formas de protestas pacíficas. No, sin duda alguna nosotros no apoyamos, no valoramos positivamente todo lo que tenga que ver con las acciones de protesta violenta. Sin embargo, hay que destacar que en Venezuela vemos una grave problemática con el caso de los cuerpos de seguridad que no aplican métodos democráticos para el control de las protestas pacíficas.
hemos visto, y eso ha sido, digamos, bien documentado. Nuestra organización tiene un trabajo serio con respecto a la represión por parte de los funcionarios militares y policiales venezolanos hacia los manifestantes. Sin duda alguna no avalamos las protestas violentas, sin embargo sí hay que llamar la atención en los términos de las prácticas poco democráticas para el control interno. En este sentido, el uso proporcionado y diferenciado de la fuerza ha sido ya definido por Naciones Unidas para el tratamiento de las protestas en Venezuela, y observamos cómo, sobre todo después del 14 de abril, debido a las condiciones del país y mucha tensión, vimos grandes expresiones de represión a protestas pacíficas y de tratamiento no democrático a protestas que tenían un matiz no tan pacífico. ¿Cómo han detectado ustedes, porque la parte donde se usa el diálogo, por ejemplo, recuerdo muchas protestas que se cubrían en años anteriores, acá existía un general que, bueno, cuando él llegaba, este tipo de situaciones no pasaban, creo que se llamaba Orlando Rodríguez, creo que era el general que estaba al frente del Core 2. Cuando llegaba a esta, bueno, habían vías trancadas por protesta, por falta de vivienda, por falta de agua, pero él llegaba y se planteaba una negociación en torno a los manifestantes y los cuerpos de seguridad, y esta protesta se disolvía sin mayores problemas. Ahora este elemento parece que ha desaparecido, y me refiero puntualmente en el estado de Carabobo, pues no puedo hablar del resto del país, pero ustedes han logrado detectar eso. Se ha dejado tal vez de atender el llamado y establecer un proceso de diálogo entre los manifestantes y los cuerpos de seguridad para ir simplemente al despeje de la vía de manera violenta. Sí, fíjese, nosotros hacemos estudios en todo el territorio nacional y hemos detectado en 2013 una característica bien particular con relación a la represión y más allá a la criminalización de los manifestantes. Ahora lo que hemos visto de manera preocupante para este año es que no solo están reprimiendo a los manifestantes, sino que se le están abriendo juicios, incluso juicios militares, digamos, en la justicia militar. Por ejemplo, a algunos manifestantes, estos que estaban cerrando las vías, se les aplicó, o haciendo concentraciones, unas pacíficas, unas no pacíficas, se les aplicó la ley contra el terrorismo, por ejemplo. Entonces hemos visto sorprendentemente cómo la gestión del presidente Maduro ha iniciado con una, digamos, de manera con poco diálogo frente a las acciones de protesta, no solo con los manifestantes después del 14 de abril, también lo hemos visto con los trabajadores. Esto es importante, porque obviamente por el tema mediático las protestas políticas posteriores a las elecciones están presentes, pero de fondo está la problemática que también es estructural, es la problemática social. Entonces hemos visto cómo la criminalización de la protesta en Venezuela se está haciendo cada vez más evidente. Y en el caso de la nueva gestión del presidente Maduro es lo que hemos observado. Esperamos realmente que el diálogo se haga presente en los próximos días y que el diálogo sea la herramienta principal para el tratamiento de las protestas en Venezuela y el tratamiento del orden interno del país.